Nosotros hablamos en tiempos históricos más o menos desde el surgimiento del Estado y el desarrollo de la escritura. ¿Significa que la historia existió como disciplina o como hoy nos gusta llamarla ciencia? Estaría por verse eso. Por lo pronto lo que sabemos es que la escritura representa una parte ínfima de la historia del Homo sapiens sapiens si la comparamos con los 200.000 años que tenemos como especie. De todas formas, hemos llegado a una clasificación del desenvolvimiento de la humanidad en edades históricas. Partimos desde el Paleolítico, aunque no hay historia, atravesamos unos milenios de Mesolítico para llegar al Neolítico, momento en el cual domesticamos animales y plantas, y seguimos unos milenios más hasta llegar al surgimiento del Estado y con él también la escritura, dando comienzo también a la Edad de Bronce. Pero las etapas siguen, porque sigue la Edad de Bronce, que hemos clasificado en bronce antiguo, bronce medio y bronce tardío. Seguido a esto, nos vamos a encontrar con una Edad de Hierro. Y a partir de acá, esto podemos llevarlo también a la época clásica si somos eurocéntricos y nos vamos a encontrar en que todo este arco que empieza desde la Edad de Bronce hasta el fin del Imperio Romano de Occidente, lo vamos a encontrar como historia antigua. Pero no nos quedamos acá, no solamente existe una historia antigua, sino que también existe una edad media, seguido por una edad moderna, y a partir de la Revolución Francesa en 1789 nos vamos a encontrar con una edad contemporánea que es la que actualmente estamos transitando. A partir de esto, cronológicamente vamos a ir ubicando cada una de las civilizaciones según corresponda a cada edad. Con esto lo que se logra es trazar una trayectoria unidireccional hacia nuestro presente. Y por lo tanto, esa trayectoria no es solamente unidireccional, es completamente lineal. De esto vamos a hablar en el episodio de hoy. Una nota bene es una locución latina que significa nótese bien u obsérvese. Es frecuente en los libros y otras publicaciones para llamar la atención sobre algún punto o aclarar algo que ya se ha dicho. Lo que también llama la atención es que no solamente se utiliza en estos casos. Podemos encontrar una nota bene para inferir una línea de investigación que se abre paralela a un texto o a un escrito y que invita al lector o a la lectora a que participe en esa investigación y tal vez dar con una conclusión incluso que pueda abarcar al propio texto leído. Por eso, este podcast, hecho por Materialismo Histórico Ediciones, recibe el nombre Nota Bene. Muchas veces llevamos adelante una forma de historiografía crítica en la cual nos adentramos en las entrañas de los grandes relatos constituidos por grandes personalidades que por lo general son masculinas, y dentro de esa forma de historia crítica abordamos, por ejemplo, desde otras perspectivas, ¿no? El surgimiento de la clase obrera, la historia de los sectores populares, la historia crítica desde el feminismo o incluso de la microhistoria. Todos estos elementos son metabolizados incluso por la propia disciplina histórica y justamente también por las propias academias que se dedican justamente al desarrollar este tipo de conocimientos, por supuesto, encapsulados en los diferentes claustros o en los diferentes grupos o áreas de investigación. La pregunta que podemos hacer es si pensamos de forma crítica el propio concepto de historia. La propia categoría de historia universal es abordada por categorías en las cuales podemos tener la capacidad suficiente de autorreflexión, en las cuales dichas categorías no emanan de nuestras cabezas, sino que son propias de relaciones sociales históricamente concebidas, históricamente concretas, que ese es el punto al que quiero llegar.
De todos los modos de producción que hemos conocido a lo largo de nuestra, entre comillas, historia, el único que ha logrado subsumir a todos los demás modos de producciones previos, abarcando la totalidad del globo y logrando una metamorfosis de todas las sociedades bajo una forma lógica común, que es en el fondo la lógica del valor, es decir, la lógica del capitalismo, es justamente el sistema productor de mercancías, al cual consideramos como, valga la redundancia, capital. Ahora, lo que sucede, lo que ha acontecido después de un balance de varias décadas, es que se ha revelado que la historiografía académica universitaria puede incorporar todas las historiografías críticas. No hay historiografía crítica que no sea metabolizable por la institución académica, por la universidad, ¿no? Entonces lo que aparecía como una ruptura historiográfico-política, por ejemplo la historia de género, ahora tiene sus departamentos o sus institutos de investigación, tiene sus congresos, sus revistas, etc. Y ha sido entonces incorporada, ¿no? Entonces, eso que aparecía como un movimiento de ruptura viene a confirmar la capacidad justamente de la historiografía para, ¿no?, la coexistencia de distintas miradas. Y me parece que una vía interesante para poder repensar esa situación es no solo quedarnos en el plano de una historia crítica, sino también hacer una crítica de la historia, es decir, hacer una crítica del concepto de historia, de ese concepto básico que en general no discutimos en nuestra formación, ¿no?, porque aparece como dado, ¿no? Es un dato que hay historia, ¿no? Hay una historia que tiene que ser o que debe ser conocida, y hay distintas metodologías, distintos modos de utilizar las fuentes, distintos conceptos para conocer esa historia, que es en general se la investiga parcialmente, uno estudia un país, unas décadas, un sector social, etc. Pero la idea de que hay una historia aparece como un supuesto. Porque para Marx no hay algo así como una historia universal, ¿no? Una suerte de proceso global, ¿no?, que se desarrolla en el tiempo y que constituye una secuencia de distintas sociedades o formaciones económico-sociales de las cuales se puede establecer, digamos, una teoría que dé cuenta de sus transformaciones y del sentido de las mismas. Sino que para Marx el concepto mismo de historia, en el sentido de una historia universal, humana, es posible en la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque es la sociedad capitalista la que constituye, diríamos, una universalidad, que es la universalidad del mercado mundial, y la posibilidad misma de imaginar, de pensar una historia. En este sentido, el concepto de historia, en verdad, deriva del concepto de capital. Y cuando digo deriva del concepto de capital, me estoy refiriendo a que la categoría no es una categoría, diríamos, generada intelectualmente, teóricamente, sino que refleja transformaciones efectivas, concretas, que se produjeron en el planeta durante los últimos 3 o 4 siglos, de acuerdo al lugar. La voz que ustedes escucharon es la del licenciado en Historia Omar Hacha, fue puesta en un panel de apertura, Historiadores para qué, organizado por el Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia en Córdoba, el segundo. Pueden encontrar la charla completa en YouTube, nosotros se lo vamos a dejar en la descripción de este video. Omar ha dedicado varios escritos, ensayos sobre este tema y ha sido recopilados en un libro titulado El nuevo materialismo histórico o Hacia un nuevo materialismo histórico, editado por Prometeo Ediciones. La cuestión es que, para sintetizar un poco también esta idea de que la historia universal es la forma que tiene la sociedad capitalista de generar una autorreflexión, es decir, pensarse a sí misma, y a la vez también pensar cómo ha logrado desarrollarse su actividad, su modo de producción a nivel global. Nosotros publicamos en esta editorial Tiempo, Trabajo y Dominación Social de Moishe Poston. El autor plantea lo siguiente: el trabajo, tal cual lo conocemos, no es una cualidad de la especie humana, al contrario, se pone en un modo historicista y establece que en realidad el trabajo tal cual lo conocemos es propio de nuestro actual modo de producción capitalista. ¿Por qué? Las sociedades previas a este modo de producción no trabajaban, es decir,
no se relacionaban con la naturaleza de la misma manera que lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Como clase, fuerza de trabajo, como una cualidad que tenemos propia, que es la mercancía fuerza de trabajo, aquella que es capaz de incubar valor en determinado tiempo socialmente necesario en mercancías para que éstas después puedan ser vendidas en el mercado, no es algo que existió desde los comienzos propios de la humanidad. Por supuesto que con esto no estoy determinando que el trabajo socialmente necesario es simplemente gasto de energía y esfuerzo mental, sino que lo que elaboro con esto, siguiendo a Moishe Poston, es que la capacidad de cuantificar el trabajo humano es algo que es posible en una sociedad que es netamente productora de mercancías. Con lo cual, si vamos a sociedades precapitalistas, esto no era así, porque la producción de mercancías era una parte, no dominante, sino subordinada a formas propias de producción de bienes y de redistribución que, por supuesto, por la existencia de estados, se generaba de forma injusta. La capacidad de Poston, que es un libro muy amplio y estoy abarcando solamente un fragmento del mismo, llega a una reflexión en la cual plantea que pensar que el capitalismo ha dado con la verdadera naturaleza humana, despojada de cualquier tipo de misticismo, religión o de cualquier tipo de corporativismo heredado de formas sociales previas, es realmente una ideología de la clase burguesa, o mejor dicho, una ideología del mundo burgués, que se pone en práctica no por la acción determinada de los sujetos burgueses, sino que se da por simplemente vivir en un mundo en donde las relaciones sociales ahora están objetivadas en el movimiento de las cosas. Otra autora, llamada Ellen Maxine Wood, ha escrito un ensayo muy interesante que hemos añadido al prólogo del clásico de Marx, Las Formen, es decir, formas que preceden a la producción industrial, en el cual ella detalla que uno de los principales objetivos de la descripción que hace Marx del capitalismo es explicar este poderoso incentivo, este imperativo exclusivo que impulsa al capital hacia una constante autovalorización y da lugar a la inclinación exclusivamente capitalista a incrementar la productividad del trabajo. El carácter exclusivo del capitalismo a este respecto, lejos de constituir, digámoslo, un problema para el propio marxismo, es la misma base de su existencia teórica. Es decir, Marx no da por sentado nuestra cualidad en la cual, por ejemplo, nuestra razón humana es propensa a la codicia, la ambición o justamente este imperativo constante de producir y producir y producir. Al contrario, lo que Marx busca es desentrañar el por qué asume esta forma. Ahora bien, una concepción unidireccional de la historia a través de las diferentes edades tiene como frutilla del postre el haber dado con el progreso, ya que el perfeccionamiento de las artes prácticas y el incremento de la prosperidad humana ha acompañado, digamos, inexorablemente el despliegue de la naturaleza humana a medida que la propia humanidad evolucionaba desde la sociedad pastoril primitiva, o lo que sea, hasta la sociedad comercial moderna. Por eso siempre hay un tufillo a positivismo cuando dependemos constantemente de esta forma etapista de la historia de la humanidad, porque si analizamos bien el desarrollo de lo que llamamos fuerzas productivas, es decir, la tecnología, el conocimiento, etcétera, etcétera, nos damos cuenta claramente de que vivimos muchos más años de lo que antes vivíamos, tenemos un conocimiento científico y médico para tratar enfermedades que durante prácticamente nuestra existencia como especie han diezmado nuestras poblaciones. Entonces, es lógico caer en que este es el resultado al que la humanidad tiene que avanzar, este es el
punto, primero, de llegada frente a un etapismo previo, y también plantea una concepción del futuro prometeica. Esto no quita que el desarrollo de las fuerzas productivas no solamente trae cambios en la manera concreta, material, en que nos relacionamos con el entorno, con la naturaleza, sino que también nos posibilita nuevas formas de concepción y de conocimiento sobre nosotros mismos y sobre el propio entorno. No solamente como individuos, es decir, sujeto a objeto, sino como grupo humano nos relacionamos metabólicamente con la naturaleza. Sin la llegada y la invención de la imprenta con letras móviles, hubiera sido imposible poder dar con la revolución científica del siglo XVII. Esto es un ejemplo, por supuesto. Hay una máxima que se estableció desde aquel prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, vaya qué nombre largo, que escribió Marx, en el cual establecía de que algo así como las relaciones sociales generan sus fuerzas productivas. Esas fuerzas productivas están como ley dedicadas o por lo menos planteadas a chocar con las relaciones sociales que las engendraron y por ende las pueden disolver y engendrar otras nuevas relaciones sociales. Pero esta ley, que para mí me parece que a veces peca mucho de atravesar una fase transhistórica, cuando en realidad podría solamente adecuarse en los confines del feudalismo y en los orígenes del capitalismo, no siempre se cumple. Un caso que contradice esta tendencia inexorable a que cada desarrollo de las fuerzas productivas es inalterable y a la vez siempre se hereda para próximas civilizaciones, lo podemos encontrar en el caso del Imperio Romano, en donde los tipos conocían la turbina a vapor. Sin embargo, nunca se utilizó. ¿Por qué? Porque en este caso las relaciones sociales esclavistas anularon cualquier tipo de desarrollo tecnológico basado en la neumática. Tuvimos que esperar recién hasta la Revolución Industrial para poner en marcha las turbinas a vapor. Es decir, estamos prácticamente hablando casi 1800 años después. Esto no quita que sea inútil hablar de grandes eventos de la humanidad, aunque sea en espacios no tan globales, no tan abarcativos, pero que podríamos incluso determinarlos en Eurasia. Por ejemplo, la peste negra no es algo que ocurrió simplemente como una catástrofe puramente natural, sino que la existencia de esa pandemia se debió a, uno, el imperio de los mongoles, que hicieron una de las rutas de la seda más segura y la llevaron a la edad de oro, que puso en contacto enfermedades endémicas a lo largo de toda Eurasia y que tuvo como consecuencia también metamorfosis, o mejor dicho, movimientos sísmicos en todas las sociedades que sufrieron de la misma enfermedad. Hubo civilizaciones que se plantearon, por lo menos durante una buena parte de su extensión imperial, capacidades universalistas, ¿no? Por ejemplo, como habíamos dicho anteriormente, el Imperio Romano. Se encontró con límites a los cuales también hay que atribuirle la poca capacidad que tuvieron los romanos por su propio conservadurismo de desarrollar fuerzas productivas, como vimos con el ejemplo de la turbina a vapor. Los mongoles es otro gran ejemplo, que digámoslo, los romanos al lado de los mongoles fueron unos nenes de pecho, pero sin embargo el imperio mongol justamente lo que quería era abarcar una ruta de la seda, es decir, el tránsito de mercancías por tierra jamás conocido hasta ese entonces a lo largo de la historia del Homo sapiens sapiens.
Para ir concluyendo con esta nota bene, me gustaría algunas expresiones que fui utilizando de Robert Kurz, un autor que hemos publicado en el libro Antipolítica y Antieconomía, y más o menos fui también tomando esas ideas y las fui apropiando un poco a mi manera, en la cual que exista el Estado y la escritura no implica que determinada sociedad sea consciente de la generalidad de sus acciones en su despliegue temporal. La historia se da por comenzada, a sí misma, cuando estas formas de relaciones sociales surgen a partir de un determinado momento en el espacio y tiempo habitado por humanos. Ahora bien, los seres humanos se separan del mundo de los instintos, una primera naturaleza, gracias a que desarrollan su metabolismo con la naturaleza en sociedad. La segunda naturaleza significa que la socialidad de las personas se construye y se presenta como una esencia que les es externa, ajena y subjetivamente no integrada. La persona surge como sujeto justamente gracias al ser social. Pero este no es creado por un dios ni un acto deliberado por el conjunto. Emerge como necesidad de adaptación. Por ende, esta forma social pudo ver la luz como sistema de segundo orden, para llamarlo de alguna forma. La ausencia de un sujeto colectivo en este ser social de segundo orden es el precio inevitable para el devenir del individuo como sujeto. Por lo tanto, surgen diferentes formas sociales constituidas por el fetiche, desde el tótem hasta los sistemas de religiones estatales. Son considerados parte de la historia de las sociedades precapitalistas, bajo sus respectivas matrices sociales fetichizadas. Gracias a las transformaciones sociales que preconfiguraron la revolución científica del siglo XVII y su posterior propagandista, la Ilustración, llegamos al momento en donde esta nueva relación social se vuelve a liberar, pero esta vez de sus antiguas matrices fetichizadas. Para este nuevo mundo burgués, el individuo se quita de encima los ropajes del viejo mundo para conocerse a sí mismo, a su verdadera naturaleza caracterizada por presupuestos ontológicos. Pero el problema es que en las relaciones capitalistas no emergió un sujeto colectivo. Al contrario, nos encontramos con un nuevo fetiche, el más elevado con respecto a los anteriores. Si atribuirle propiedades a las cosas mediante la magia, el mito, la religión o la misma dominación entre personas caracterizaba a los fetiches anteriores, ahora es el propio movimiento de las cosas las que adquieren propiedades que, en realidad, son propias de las relaciones sociales. El trabajo abstracto, el valor, la mercancía, el dinero, la propiedad, el Estado, todas estas cosas no tienen atributos por sí solas y, sin embargo, nuestras relaciones sociales son producto del enajenamiento de su movimiento. La dominación deja de provenir del mundo de la religión, ahora proviene de un mundo diferente, abstracto, creado por nosotros y a nuestras espaldas. Ella no radica en el egoísmo de los sujetos, la clase capitalista, que está en la cima y salen beneficiados por este movimiento que prioriza la rentabilidad ante la reproducción de la vida humana, hacia un destino indefinido e infinito. Tiene como único fin que el valor no interrumpa su proceso de valorización. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer como historiadores o como historiadoras es si todavía vivimos en un mundo prehistórico, es decir, estas son épocas históricas o en realidad si la historia la podemos plantear como algo más allá, es decir, como una forma de autoconciencia con respecto a cómo nosotros, como grupos humanos, nos relacionamos metabólicamente con la naturaleza. Este fue el primer episodio de Nota Bene. Es un podcast que trata de ser breve, que por supuesto no
intenta dar con una explicación definitiva. Por supuesto que yo encuentro tropiezos a la hora de poder enunciar o poder traer a colación todas las discusiones que viene integrando esta editorial. Lo importante de esto es que quede algo en ustedes, en los oyentes, como parte de compartir una experiencia y de una forma crítica también a cómo nosotros vamos escuchando podcasts de historia, documentales que aflorecen por doquier en YouTube. A veces es bueno, a veces es malo, a veces hay demasiada divulgación, a veces es simplemente una divulgación de puros datos o de puros acontecimientos institucionales o solamente una forma de historia de anécdota que funciona como una especie de reliquia de anticuario, de un conocimiento que eh, prácticamente pareciera que solamente es para sacar a relucir en un asado y contar una anécdota o contar algo. Me despido con esto.